Julio Iglesias y su familia habrían tratado a sus empleados de su mansión en República Dominicana como criados, domésticos y esclavos, tal y como si estuviéramos en plena época de la colonia. Según el relato de tres ex trabajadores que están denunciando al cantante por despido improcedente. Hay historias que comienzan con éxito brillante y terminan en sombras profundas, relatos aparentemente de trabajo común que, con el tiempo, revelan patrones tan inquietantes que parecen sacados de otro tiempo. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas, bienvenidos a este su rincón de misterio e historias de crímenes en YouTube. Bienvenidos a Decadencia Digital. Hoy nos adentraremos en uno de esos relatos, una historia que parece sacado de la época de la colonización aquí en Latinoamérica. Y es que tres ex empleados afirman haber sido tratados como criados y casi como esclavos por Julio Iglesias y su familia, en una batalla legal que abrió una nueva cara del escándalo que ya rastrea el nombre del cantante. Ya hemos hablado ampliamente aquí en el canal sobre las acusaciones de denuncias por parte de dos ex empleadas que denuncian haber recibido abusos sexuales y control excesivo dentro de las residencias del cantante. Esta investigación, publicada por el diario.es y Univisión Noticias, ha desatado una ola global de atención y preguntas sobre las condiciones laborales dentro de las mansiones en el Caribe. Pero hoy hablaremos sobre otras denuncias que abrieron nuevamente otro frente dentro del escándalo que hoy sacude a la familia de Julio Iglesias y amenaza con acabar con el legado del cantante. Hoy hablaremos sobre el trato laboral y las condiciones de empleo de aquellos que mantuvieron las villas, hicieron reparaciones o dieron servicios al hogar del artista y su familia durante décadas. Una historia que, según las denuncias, evoca, sin exagerar, ecos de servidumbre, dominación y despojo de los derechos básicos. Hace pocos días, tres hombres han presentado una demanda contra Julio Iglesias por despido improcedente, un término legal suave para describir lo que ellos llaman un trato injusto, arbitrario y degradante, tras años de servicio continuo para el cantante. Entre estos están Rogelio Villanueva, quien trabajó como albañil y luego responsable de mantenimiento en la famosa finca de Punta Cana desde 1999 hasta la pandemia de 2020. La otra persona es Eleuterio Villanueva, hermano de Rogelio, quien también prestó servicio durante 9 años. El tercero es Ebenson Lidor, soldador, pintor y encargado de arreglos generales, que trabajó hasta 2023. Estos hombres, con décadas de trabajo acumulado, cuentan una historia que va más allá de un simple despido injustificado. Describen un ambiente laboral en el cual sus verdaderas funciones quedaron diluidas bajo la etiqueta de empleados domésticos, a pesar de que realizaban trabajos de alto esfuerzo físico, técnicos y especializados. La denuncia sostiene que Iglesias y su familia clasificaron a sus trabajadores como criados o domésticos, una categoría que, en la legislación dominicana, limita gravemente los derechos laborales básicos, como indemnización por despido o acceso a la seguridad social, incluso cuando las tareas exceden por mucho el mero servicio doméstico. Según los testimonios, a Rogelio y Eleuterio no se les reconoció formalmente la categoría real de sus labores, que incluían pintura, mantenimiento, reparación de estructuras y conducción ocasional. Ebenson afirma que se le ofreció una liquidación irrisoria, muy por debajo de lo que correspondería según la ley, e incluso fue tratado de forma despectiva cuando reclamó lo que le correspondía. Los acusadores sostienen que la familia Iglesias desconoció repetidamente los derechos que le asistían como trabajadores con años de servicio y conocimiento práctico de la propiedad. Uno de ellos llegó a decir en sus declaraciones que sintió que la relación con el cantante y su entorno no era un empleo digno, sino más bien de una dinámica de dominación y sometimiento, replicando, en términos sociales, prácticas que recuerdan formas de servidumbre tradicional, donde el trabajador no tiene voz ni reconocimiento real de sus aportes. Y es que los testimonios de estos hombres forman una imagen realmente perturbadora de Julio Iglesias y su familia. Rogelio Villanueva expresó que durante más de 20 años trabajó sin contrato que reflejara sus labores reales y que, al llegar la pandemia, fue despedido sin justificación y sin recibir finiquito alguno. Eleuterio Villanueva, su hermano, relató haber sido puesto en la misma situación sin previo aviso, siendo tratado más como un subordinado improvisado que como un trabajador profesional. Ebenson Lidor criticó no solo cómo terminó su relación laboral,
sino la manera en que fue tratado verbalmente e incluso insultado al momento de su despido, con expresiones despectivas que, según él, reflejan una falta absoluta de respeto por años de trabajo. Esas palabras, pronunciadas por hombres que dedicaron gran parte de su vida a mantener una propiedad ajena, no solo ponen en cuestión el trato recibido, sino el desprecio sistemático por derechos básicos de empleo, dignidad y reconocimiento humano. Los abogados de estos trabajadores han hecho una observación que atraviesa lo legal y se acerca a lo social. Según ellos, Julio Iglesias y su familia parecían comportarse como si estos hombres pertenecieran a una categoría inferior, más cercana a los criados de antaño que a trabajadores con derechos iguales. Esta percepción tiene antecedentes históricos dolorosos. Durante la época de la colonización, millones de hombres y mujeres fueron arrancados de sus hogares, forzados a trabajar en ambientes ajenos, sin voz ni reconocimiento, obligados a cumplir tareas definidas por quienes tenían el control. Aunque la denuncia actual no sugiere prisión ni trata de personas en sentido estricto, la invisibilización de derechos, la nomenclatura de doméstico para funciones técnicas y el uso de abuso de poder para negar indemnización remiten, simbólicamente, a condiciones sociales profundamente desiguales y jerárquicas. No se trata de un anacronismo legal, se trata de una vivencia humana donde la dignidad del trabajador fue, para ellos, un concepto que parecía no aplicarse de la misma forma que a quienes ostentan riqueza, poder y apellido famoso. Y es que la lucha de estos tres ex trabajadores por justicia no comenzó ayer. La disputa legal se remonta a 2020, cuando los hermanos Villanueva y luego Evenson presentaron su demanda en los juzgados de trabajo en República Dominicana. En 2024, una instancia superior confirmó que el despido de los hermanos fue improcedente, dictaminando que Iglesias debía pagar una indemnización que rondaba los 53.000 euros aproximadamente. Pero en lugar de aceptar esa decisión, la defensa del artista recurrió a la sentencia, calificándola como desproporcionada, lo que ha llevado a que el caso continúe abierto con una vista previa en febrero de 2026, con el tercer ex empleado ya sumado al recurso legal. Mientras tanto, los afectados insisten en que no se trata solo de dinero, sino de reconocimiento de que durante años se les trató como si no tuvieran dignidad o derechos que merezcan respeto. Y sé que para muchas personas, incluido alguno de ustedes, puede resultar algo exagerado utilizar la palabra esclavitud cuando hablamos de denuncias contra personas poderosas. Pero aquí lo que emerge de las declaraciones y documentos no es una hipérbole o una suposición, sino la percepción de que, bajo esa categoría de doméstico y bajo la sombra de un apellido famoso, se ocultaron desigualdades profundas y trato que, al menos simbólicamente, recuerda estructuras históricas de explotación y jerarquía social injusta. En este caso no hubo grilletes, ni cadenas, ni prohibición de movimiento físico, pero sí hubo invisibilización de derechos, reducción de empleados a categorías legales que les quitaron protección, despidos abruptos sin compensación ni explicación justificada, y comentarios degradantes que generan humillación y miedo. Ese patrón, sin duda, merece examen no solo desde lo legal, sino también desde la memoria humana colectiva, sobre cómo tratamos a quienes trabajan para nosotros, especialmente cuando existe una diferencia tan marcada de poder y fortuna. Julio Iglesias es, para muchos, un ícono de la música mundial cuyas baladas han marcado generaciones. Pero para tres hombres que dedicaron años de su vida a trabajar en sus propiedades, su nombre ahora está vinculado a una demanda que cuestiona el trato humano y la justicia laboral en situaciones de desigualdad extrema. Lo que comenzó como una relación laboral tradicional, al menos en apariencia, se transformó en una experiencia de despojo, desprecio y lucha legal, en la que los trabajadores reclaman no solo indemnización, sino dignidad y reconocimiento. Porque al final no solo son contratos ni categorías legales, son vidas humanas cuya historia, en este caso, nos invita a reflexionar. Y bueno, amigos y amigas, hemos llegado al final de este video. Me parecía importante compartir con ustedes esta actualización, o mejor dicho, en este caso, estas nuevas denuncias que han llegado al cantante Julio Iglesias, no tanto por mujeres o ex empleadas, sino en este caso también por, podríamos decir, empleados que trabajaban para él, pero en este caso tres hombres que realizaban trabajos manuales en su mansión en República Dominicana, la llamada conocida como la casita del terror, que ya he hablado ampliamente en otro video.
y que relatan cómo eran contratados para ciertas tareas y ellos ilusionados por trabajar en una mansión tan grande y de un cantante de tanto renombre, aceptaban con ilusiones, pero luego eran tratados de forma despectiva, como si fueran criados domésticos, algo que nos devuelve un poco a cómo eran tratados las personas que trabajaban para los grandes hacendados o los grandes empresarios durante la época de la colonización. Aquí en Perú, en México o en distintos países de Latinoamérica, incluso tal vez en Europa. Lamentable porque si estas denuncias resultan ser ciertas, estamos hablando de una nueva cara que nadie podía prever acerca de la familia de Iglesias, no solamente de Julio Iglesias, sino la forma también de comportarse tan altanera y despectiva contra otras personas, especialmente aquellos que tienen menos recursos. Solo queda esperar para ver cómo termina este caso. De ser cierto, esperemos que se haga justicia contra estos 3 empleados y que también esto sirva para marcar un antes y un después en cómo, en las condiciones y en la supervisión por parte de las autoridades de estas grandes mansiones de empresarios o cantantes o actores o cualquier persona que ostente una posición social elevada y mucho dinero, sobre cómo tratan y contratan también a sus empleados para que casos como estos o el de las empleadas también que denuncian a Julio Iglesias por abuso sexual ya no se cometan tan impunemente. ¿Y ustedes qué opinan, amigos? Amigos y amigas, creen que Julio Iglesias y su familia realmente trataban como si fueran esclavos o domésticos a sus empleados? Especialmente aquellos de sus grandes mansiones alejadas de toda la sociedad o de la vista de las personas, como en el caso de su mansión en República Dominicana. Por favor, háganmelo saber en los comentarios, que me gusta siempre leerlos. Muchas gracias por ver todo el video. Si les ha gustado, no olviden dejar un me gusta, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguna nueva actualización del caso de Julio Iglesias. Conmigo será hasta otra oportunidad. Muchas gracias por todo. Cuídense. Nos vemos.